Ahí está Claudia Vernaza. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice a este momento? Si todavía podemos decir buenos días. Bueno, a ver. Buenos días, ¿cómo es? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, cuadro de situación en lo parlamentario y en lo político. A ver, la escuchamos, diputada, diga. Bueno, tuvimos elecciones el domingo pasado, es de público conocimiento los resultados y por supuesto está habiendo un debate social, público, en los medios acerca de cómo cada uno lee ese resultado de las urnas. Y por otra parte, las instituciones muy robustas, a pesar de lo que quieran decir algunos agoreros, con la presentación del presupuesto, que es lo que hay que empezar a charlar en estos días en el Congreso. Eso es lo que nos toca. Y recién decía Fagioli, yo soy partidario de cambios ya es urgente y no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con la situación de la gente. Digo, ¿hay algún nivel de autocrítica? Digo, porque o el resultado muestra que había cosas que no se habían hecho de la manera contundentemente necesaria. ¿Usted cree que hay que hacer los cambios ya? ¿Es un tema de tiempos, le pregunto, o no? Hay que ver de qué tipo de cambios estamos hablando. En primer lugar, porque la palabra cambio es un significante vacío. No, a ver, puede decir bueno, muchas cosas. Sí, digo, algunos hacia dónde hay que cambiar. Profundización de políticas sociales planteaban, en el caso específico de Fagioli, ¿eh? Otros piden cambio de funcionario, pero bueno. Claro, por eso, digo, la verdad que siempre hay cambios que hacer, siempre hay que transformar, hay que ajustar, hay que arreglar las políticas de gobierno, eso desde ya. Y seguramente que las urnas hablaron y dijeron cosas respecto de lo que hay que resolver. Mi hipótesis, que es una hipótesis que no soy para nada original, resulta evidente que el salario no le está ganando la inflación y esto no puede esperar desde ya. Ahora, ¿cuál es el mérito, la oportunidad y la conveniencia de qué cambios, cómo, cuándo? Todo eso se irá resolviendo. Digo, en eso somos una coalición. Y dentro de una coalición hay opiniones diversas, por supuesto, porque por suerte somos un frente con Ahora, diferentes no hay que procesarlas más en una mesa chica, en privado, para tranquilidad nuestra, digo, las diferencias, ¿no? Puede ser, seguramente. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de redes, en un mundo donde la mensajería de WhatsApp se ha convertido en otra red, y los mensajes circulan. La verdad que es un tipo de escenario al que vos y yo, por edad, casi te diría, no estamos acostumbrados a esta cosa, a esta suerte de debate público a la vista de todos. Seguro que eso no ayuda, pero capaz me traiciona la edad, porque... Sí, pero acá no creo que tenga la culpa las redes, ¿eh? Claudia, acá me parece que fueron... No, me refería al tema de cómo todo se conversa públicamente en una suerte de conversación virtual permanente. A eso me refería. Seguramente habrá cosas que hay que hacerlas mejor, seguramente. Yo lo único que digo es, estamos frente a un gobierno que está en funciones, que es robusto, que ayer hizo la presentación del presupuesto, que es lo que corresponde. Lo demás es hojarasca. Y en todo caso, seguramente demos tiempo en estos días a que las mesas se pongan en orden, a que haya las discusiones que haya que hacer dentro del frente. Ya se están haciendo, y ya, digo, también los medios deberían colaborar, ¿no? No, pero eso no. No, hay mucha ansiedad, pero por su mirada, usted tiene una mirada bastante positiva, digo. ¿Usted no cree que haya clima de divorcio, no? No. Está Hay un clima político. Ha habido urnas que dieron un resultado contundente en una jornada democrática ejemplar. Y a los argentinos y a las argentinas, mal que nos pese, nos encanta la política. Nos encanta como nos gusta el fútbol. O sea, todos nos metemos en la conversación y es una conversación pública. Puede ser que ayude eso, no ayuda, puede ser. Ahora, yo ya lo decía en mis redes al inicio del Frente de Todos y lo sigo diciendo, vamos a cometer errores no forzados, va a haber mejores liderazgos, peores liderazgos, va a haber carteras que van a funcionar como nos gustan más, otras que nos van a gustar menos.
Ahora, la verdad que ese es el juego de la política, esa es la dinámica de un gobierno. La diferencia respecto a décadas atrás es que todo esto está circulando muy abiertamente por las redes. Esa es mi opinión. No es que antes no hubo este tipo de diálogos, este tipo de diferencias adentro de una coalición de gobierno. El tema es que ahora está como sí, todo, claro. a la vista, ¿no? A ver, diga. ¿Cómo le va, diputada? Leonardo Fredes la saluda. En este escenario que estamos planteando y que se está dando, ¿se puede postergar un poquito el reinicio de la actividad parlamentaria? Todas las señales me indican que no. El presupuesto entró en tiempo y forma. Y ustedes mismos, no digo ustedes particularmente, pero colegas de este mismo canal, auguraban que no iba a ser así. Mira vos. ¿Ah, sí? No nos habíamos enterado. Claro, claro. Hola, diputada, ¿cómo le va? Verónica Benaim la saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? En el presupuesto que presenta el Gobierno Nacional se espera, digamos, una actividad en alza y que se baje la inflación para el 2022. Bueno, ¿cree que puede llegar a ser esto algo alcanzable, teniendo en cuenta el contexto del país y, bueno, cómo se debería trabajar para que se logre o se concrete esta realidad, digamos? Sí, por supuesto, sí, creo, por lo menos, a ver, yo no soy una especialista en presupuesto, pero los números globales que se presentaron me parecen absolutamente plausibles, porque el crecimiento todos lo auguran para un escenario de pospandemia, y el tema de la inflación es un tema central, con lo cual me parece una excelente hoja de ruta para todos los funcionarios y funcionarias este presupuesto. Me parece una excelente hoja de ruta. Después veremos cómo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se hace una discusión más fina. No soy la persona indicada para hacer la discusión más técnica. A mí me resulta absolutamente sensato pensar en un escenario de crecimiento económico. Me parece sensato pensar en ustedes habrán leído el mensaje como yo, la preocupación que hay por el equilibrio fiscal. También me parece muy sensato pensar en negociaciones con el Fondo Monetario que permitan a la Argentina salir de la situación de emergencia económica que es previa a la pandemia. Yo estoy conforme con lo que leo. Después leeré más en profundidad, ¿no? Diputada, usted... Sí, son 4.000 páginas, diputada. Usted decía... Dame tiempo. A todos. Usted decía que la gente es interesada por la política y por el fútbol, y uno puede coincidir. Ahora, le voy a plantear tal vez una metáfora futbolera. Yo creo que lo que pasa con la dirigencia política y con la gente... Porque vio lo que sucede, ¿no? En el año 2015 la gente dijo, mira, voy a cambiar. Después en el 2019 dijo, vuelvo a cambiar. Ahora tampoco me quedo con lo que tengo. Si quiere uno puede poner, que no es poca cosa, la pandemia como atenuante. Pero yo creo en términos futbolísticos que pasa esto. Me parece que la dirigencia le habla a la gente y le promete ser el próximo campeón. Y la verdad que cuando llega no tiene equipo para ser campeón. Y entonces la gente razonablemente se decepciona porque la dirigencia le dice, yo llego y te cambio la vida. Y la verdad que no nos cambian la vida. Fracasan los modelos liberales porque ni hubo lluvia de inversiones, ni tampoco terminó con la inflación. Pero ahora, teniendo en cuenta, es cierto, la pandemia, tampoco arrancó la economía y la gente no tiene ganas de esperarte. La gente te dice, me prometiste esto, pasaron 2 años, no me cumpliste, te cambio. Creo que hay un problema de fondo para el diagnóstico y para las soluciones, porque si hay alguna solución, va a ser muy a corto plazo. La economía va a crecer en este presupuesto 4%, con suerte. Digo, no nos va a cambiar la vida. Entonces, me parece que hay que decirle a la gente, che, esto viene muy duro durante mucho tiempo. Porque si no nos decepcionamos y nos enojamos, Claudia, rápido. Eso es una buena metáfora, te la acepto, pero no recuerdo en nuestra campaña 2019 haber tenido mensajes del tipo, vamos a salir campeones. Fuimos muy prudentes en los mensajes, yo lo recuerdo, porque veníamos de un escenario muy difícil. Estoy hablando de un tiempo pre-pandemia, casi parece el siglo pasado. Y todos los mensajes que tuvimos respecto de la pandemia fueron muy prudentes, muy prudentes. No recuerdo haber tenido ese exitismo que me parece que tiene la metáfora que vos recién No, hacías. Alberto decía, yo vengo a encender la economía, decía, yo entiendo que llegó la pandemia,
Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos problemas, problemas estructurales, la inflación, ¿no? La verdad que es un tema que Macri dijo, es lo más fácil que hay, no es lo más fácil que hay, como decía Macri. Exactamente. Sí, la pandemia no es menor, no hay que sacarla de la ecuación, no, claro. Pero sí comparto con vos el hecho de que hay un voto, y esto lo dijo Cristina hace muchos años en un discurso muy conocido, para la gente la fidelidad, no hay una fidelización del voto, y lo bien que hace, digamos. La gente dice, yo voy a expresar hasta con el ausentismo. No tengo la vaca atada, nadie tiene la vaca atada. Claro, o sea, y eso es lo maravilloso de la democracia. Digo, la gente no tiene esa fidelización de voto ni porque te lo mereces, ni porque hiciste, por ejemplo, en mi caso, yo creo que es un gran valor de este proceso de gobierno, de este momento, de esta etapa, es un gran valor el cuidado frente a la pandemia. Yo lo pongo en el haber de este gobierno. Sé que otros no lo ponen, yo lo pongo en el haber de este gobierno. Pero yo no te voto, o las personas no votan por aquello que yo ya adquirí, que es un derecho, que lo valoro. Yo voto por expectativa. Yo voto por expectativa. Y hay un voto lábil y seguramente hay una preocupación muy fuerte por la economía, con lo cual te acepto a medias la metáfora. No, está bien. Y hay un voto, me parece, hay un voto, cada vez votan los más jóvenes, que tienen naturalmente... Bueno, los jóvenes lamentablemente no tienen mística porque no tuvieron momentos para disfrutar de la mística. Digo, nadie se acuerda del peronismo del 45 al 50 y mucho menos se acuerdan a lo mejor de lo que era la gestión mejor del kirchnerismo que va del 2003 al 2010, 2011. Pasa eso también. Me 2015 parece, ¿no? Cristina se va de una plaza. No, 2015 Cristina se va de una plaza llena de jóvenes y militantes que la estaban decidiendo. Sí, ni siquiera hay... había un recuerdo de los buenos momentos. La economía hacía 3 o 4 años que no crecía. Sí, ni siquiera hay esta cosa de haber sufrido la dictadura o de no la vivieron, entonces tampoco por ahí se dimensiona lo que significa estar en democracia e ir a votar, y vos decís, qué importante es ir a votar porque tuvimos tantos años y tantos periodos de dictadura y ponerlo en valor, solucioname digamos. los problemas ahora, te dicen, efectivamente, sí, cambiámelo ahora, sí. Pero bueno, no sé. Son opiniones, son opiniones. En mi caso, yo sería mucho más respetuosa del voto joven. Es un voto que fresco, no sé cómo ponerle, en el sentido de que trabaja mucho con el presente. Claro, digamos. eso sí, decimos lo mismo. Decimos lo mismo. Y en todo tiene caso, muchos problemas. Y es un voto que con el cual hay que ir a dialogar, hay que ir a charlar, ver qué pasa allí. Hay un voto juvenil muy interesante para hacer lecturas, pero que en realidad son chicos, por lo menos yo estoy muy en contacto con ellos, ustedes lo saben, por mi vida cotidiana, por mi vida en organizaciones acá de barriales. Es un voto que va en favor de lo que son sus intereses, digamos, no yo coincido. Diputada, ¿qué espera para las partidas que se deban destinar a desarrollo social, a lo que es los movimientos sociales, que usted trabaja muchísimo con distintas organizaciones? ¿Qué espera de este presupuesto que se le pueda brindar o en qué hay que inyectar el dinero para esos sectores? A mí me gana ahí mi tradición desarrollista. Voy por los números de la economía, voy por los números de la inflación. ¿Por qué tradición desarrollista? Claudia, no tenía eso. ¿Por qué tradición desarrollista? ¿Usted tiene tradición desarrollista? No, pensé que tenía... Pensé que había pasado por el MIT, por eso, no. No, siempre en el peronismo. Pero los ingenieros, la agronomía es hija del sueño desarrollista de la década del 50, de la década del 60. Somos hijos de aquel sueño del INTA, del INTI. Mucho desarrollo productivo. Y son sueños que, fundados por economistas de la talla de Benjamin Oppenheim, de Celso Furtado, en su momento también Alejandro Rothman, que todavía lo tenemos que lo disfrutamos muchísimo, Carlos Leiva. Estoy pensando en aquellos economistas que soñaban siempre en los números de la economía en general, no tanto en los programas sociales, ¿no? Como siempre decimos nosotros,
la mejor política social es la política económica y que los economistas no se olviden que son una ciencia social. Sí, sí, es que no había la franja de pobres era mínima, 3, 4%, hasta los 70 no había, efectivamente. Pero porque la política económica era la política social, digamos. Por eso me digo que me traiciona mi formación desarrollista, en el sentido de que estoy mirando más el tema de la inflación, de los números de la economía, también para la franja que hoy está excluida, la que no llega a trabajos con derechos, a trabajos el salario universal, diputada, el salario universal debería empezar a debatirse. Igualmente, tanto la asignación universal por hijo, como la asignación por embarazo, como el salario universal, me parecen políticas universales muy, muy interesantes, por supuesto. Bien. Sí, lo que pasa es que ahí viene el otro tema de que es un Estado que tiene que recaudar mucho porque tiene que asistir mucho, que es el otro problema, ¿no? Entonces, bueno, desde la mirada ortodoxa tengo que cobrar muchos impuestos. La verdad, lo ideal sería ese tránsito, ¿no? Es decir, que yo creo que había alguna idea en el gobierno, le pregunto sobre esto, que era transformar los planes en trabajo y un camino era este mix de decir, el Estado te paga la mitad en el marco del potencial trabajo y la empresa privada te paga la otra mitad del sueldo. La verdad que podría ser como una salida, me parece, ¿no? Dos comentarios. Uno, yo les recomiendo escuchar y leer a Itai Hackman, a mi colega, que incluso en varias sesiones ha comentado de que en general los programas sociales son más hijos del liberalismo que del peronismo, a pesar de que la leyenda urbana dice lo contrario. Primera aclaración. Y segunda aclaración, vale para la Argentina Trabaja, pero yo voy a referirme específicamente al potencial trabajo. Muchísimos compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras comunitarias hoy no están recibiendo un plan social. Hoy reciben una remuneración por un trabajo. Claro. Un trabajo que fue central en la pandemia. Central, al punto tal que desde el primer decreto de aislamiento del presidente estuvieron exceptuados. Los comedores formaron parte central y estratégica del cuidado durante la pandemia. Entonces, dejemos de hablar de los planes sociales siempre como una dádiva, siempre con la idea de los planeros o planeras que no trabajan. Pero no, Claudia, justamente... Perdón. No, déjame terminar, Pato, por favor, disculpa. No. Lo cual va muy en línea con lo último que vos dijiste, y que es que seguramente a ese trabajo hay que ir regularizándolo con los derechos que le corresponden a un trabajo decente. Pero quisiera que dejemos de hablar de los planes sociales como un tema global, como una cosa homogénea. No, es que justamente... Y hablar de que no es trabajo. No, pero... Hay mucho trabajo ahí, ¿eh? Pero lo que pasa, pero que yo creo que la idea justamente es esa, digo, como es trabajo, la idea es que el sueldo y el ingreso trate de ser un poco más elevado para ir superando algunos límites de pobreza. Entonces, que se haga cargo con el plan Potenciar Trabajo el Estado, pero que se complete eso con aporte privado y que el ingreso se duplique. Parece, la verdad, una idea como muy razonable. ¿O no? Es más complejo, Pato, es más complejo. Es más complejo. A la casa del niño, nuestra, y a nuestro centro juvenil, ¿qué pyme va a financiar eso? Son respuestas comunitarias y son organizaciones comunitarias que en general han estado a cargo de lo público, ¿eh? Claro, no, indudablemente. Como la escuela pública. Sí. Yo con nadie aprendí tanto de adopción como Claudia Bernaza, con nadie, así que, porque la escucho. No, yo lo que creo, Claudia, es que esto que se planteaba no era para el caso específico que usted señala, sino que me parece que tenía como idea tratar de que el potenciar trabajo funcionara para, por ejemplo, empleados de la construcción. ¿Se entiende? Sí, y en ese sentido, en eso que ya ahí me sacás un poco de mi especialidad, pero quiero ser clara, hay compañeros y compañeras que quieren ir por el cooperativismo, me refiero, por ejemplo, a la CNCT. Sí, es una pelea, claro. Quiere ir, sí, bueno. Y quiere ir por el modelo cooperativo. Sí, lo que pasa es válido, válido. A fines del siglo XIX como a principios del Lo que pasa es que hay un debate en el propio gobierno que si le doy la plata a las cooperativas o le doy la plata directamente al beneficiario. Hay experiencias exitosas. Exactamente. En el muy exitosas. Muy exitosas. Sí, claro, bueno. Yo soy de una provincia como Santa Fe,
donde tenés nada más y nada menos que Sancor, por ejemplo. Después tuvo sus problemas. Son cooperativas lecheras, efectivamente. Es la provincia de las cooperativas esa. Es un mundo muy interesante. Por eso. Sí. Pero bueno. Sí. Por eso digo que se complejiza. O sea, a veces siento que todos nos convertimos en directores técnicos, todos nos convertimos en especialistas de pandemia y ahora todos nos convertimos en especialistas en inflación, en salario, en empleo, en cómo generar trabajo decente. Son temas complejos, complejos, pero vuelvo a reiterar, creo que todos estamos en la línea de que es por ahí que tienen que venir las respuestas que nos dejaron los resultados de las urnas, ¿no? Barnaza, una pregunta política. Por supuesto que no definió internas el tema de la PASO del domingo, no definió diputados, pero supongamos que es una tendencia, ha crecido la izquierda, han crecido candidatos como Milei. ¿Imaginan un Congreso más atomizado, con más bloques chicos o no? Para diciembre. Hay que esperar a noviembre. Sí. Es interesante que puede llegar a postularse ese escenario. Es interesante. A mí me gustan los congresos multicolores, a mí me gustan. Igualmente nosotros vamos por un frente nacional, popular, con tintes desarrollistas, con raíces en el cristianismo y también en el socialismo utópico, en el socialismo humanista, que creo que representa al Frente de Todos, con raíces múltiples, pero muy, muy ligadas al desarrollo nacional, a la soberanía popular, que yo quisiera que creciera. Perdóname, Claudia. Porque de hecho, la franja que no votó, sí. Hay que ver por... Claudia, la última pregunta. Ayer nos decía el diputado Valdés que dice, mira, yo lo que voy a intentar es de sumar a aquellos que no participaron de las primarias. Hay que repatriar, dijo. Sí. ¿Es una idea? ¿La comparte? Es interesante, sí. Sí, yo voy a dedicar estos meses a hablar con los jóvenes. Sí, él hablaba básicamente, dijo hasta Randazzo, él hablaba de Moreno y hablaba de Mariotto, efectivamente. Julián Domínguez. Él hablaba en realidad de aquella pata del peronismo que no pudo participar de la interna y él decía que era interesante volver a traer a esos compañeros a que se sumaran, digamos, para dar refuerzo de cara a noviembre. No sé cómo lo ve usted a eso, particularmente. No, yo estoy más en una lectura del voto, más que de dirigentes, y yo voy por ir en busca de hacer las preguntas pertinentes a quienes no nos votaron, a quienes votaron en blanco, a la franja del voto joven. Yo estoy más focalizada ahí, porque si alguno de esos casos que ustedes nombran hubieran sido números llamativos, por ahí podría compartir esa idea. Igual no me parece mal, el diputado Valdés siempre es un dialoguista, me parece bárbaro que haga eso, digamos. Bueno, cada uno va y busca las respuestas como puede, donde puede. Era la línea Francisco, me parece, la de Eduardo. Efectivamente. Bueno, la diputada Claudia Barnaza, provincia de Buenos Aires. Diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Muy bien. Chau. Bueno.